Se suele decir con bastante frecuencia que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y en realidad lo que se nos está expresando es que si nosotros mismos no estamos en las situaciones, pues sencillamente ni las consideramos y pues mucho menos vamos a aprender de ellas. Ahora, las situaciones que están descritas en la Biblia no son meramente informativas, en lo absoluto. El testimonio o la biografía de las personas que están descritas en la palabra de Dios a lo largo de la historia no son solamente para que nosotros nos enteremos de qué fue lo que sucedió con ellos, sino que también déjeme decirle que tiene dos fundamentos básicos. El primero es que nos va a mostrar el carácter y el comportamiento de Dios ante determinadas circunstancias. Y el segundo es que si consideramos que muchas de estas situaciones que vivieron estas personas hace más de 2000, 3000 años atrás, pues en realidad son cíclicas y tienen la tendencia a repetirse a lo largo de la historia, pues entonces vamos a entender que también cualquiera de ellas nos puede suceder a nosotros mismos. No se trata de decir, no, pero eso le sucedió a Moisés, o eso le pasó a Josué, o no, eso le pasó a Job, a mí no me va a pasar. No se trata de eso, sino de que absolutamente nadie está exento a que ese tipo de cosas le sucedan. Y sobre todo entender que ante esas circunstancias Dios ya ha manifestado cuál es su comportamiento y cuáles son las decisiones que toma Dios ante ciertas actitudes humanas. Mire, vamos a tomar como ejemplo a David antes de que fuese rey. Y ahí está escrito en 1 Samuel capítulo 30 versículos del 1 al 6. David, antes de ser rey de Israel, estaba muy desanimado porque de hecho estaba huyendo del rey Saúl, quien había perseguido a David durante 3 meses continuos. Y lo peor, estaba intentando matarlo, motivo por el cual David tuvo incluso que asociarse con los filisteos, los cuales eran los enemigos paupérrimos de su propio pueblo. Y lo cierto es que el propio David estuvo obligado a irse a la guerra contra su propio país. Pero gracias a Dios, los jefes de los filisteos, temiendo que David diese media vuelta durante el combate, pues le ordenaron irse con sus soldados. Órale, David, fuera de aquí. Pero déjeme decirle que cuando regresó a su ciudad, David se encontró en una situación desesperante. Mire, la ciudad la habían incendiado, las mujeres y los niños y todos los bienes habían desaparecido. Sus hombres, valientes guerreros, estaban aterrorizados, incluso llorando. Y lo hicieron responsable a él de esta catástrofe y decidieron lapidarlo. Y déjeme decirle que David no solamente se sentía culpable, sino que también estaba perseguido por Saúl, rechazado por los filisteos. Además, era amenazado por sus propios soldados y era privado de su familia y todos sus bienes. La pregunta es, ¿cómo iba a reaccionar este hombre? Carne y hueso, mis amados. David era un ser humano. Ahora, su actitud fue magnífica. David se fortaleció en el Señor su Dios, como vemos en el versículo 6, y luego, de manera muy humilde, preguntó a Dios qué debía hacer, y Dios le dio una salida maravillosa. ¡Wow! ¡Qué ejemplo para todos los creyentes! Mire, si el desánimo nos invade, acentuado por la conciencia de nuestros errores, si la soledad nos oprime, la gracia de Dios es suficiente y siempre está a nuestro alcance. Vayamos a Él. Él nos escucha, nos ayuda y nos fortalece en el Señor. No hay pecado demasiado grande para que no podamos confesarlo o para que nos impida orar. No hay situación demasiado difícil para que Dios no pueda responder. Y mire, lo va a hacer. Quizá no como nosotros lo pensamos, pero sí lo hará con sabiduría y amor, de manera perfecta y conforme a su voluntad. Que como dice el Salmo capítulo 5 versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O como dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿acaso ya usted recibió a Jesús como su único Señor y Salvador? Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, este es el momento. Venga delante de la presencia de Dios, confiese sus pecados a Él, arrepiéntase de ellos y tendrá un lugar eternamente y para siempre en las moradas eternas. Y si este video le ha resultado de bendición, pues compártalo para que llegue a otros que también necesitan recibir de la esperanza en Cristo Jesús. Y usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.